Siguiendo con las enseñanzas de por qué debemos amar, bendecir y alabar el nombre de María Santísima para llevarla a nuestra casa como Juan el Evangelista, para que ella ruegue con nosotros, por nosotros, y que sea esa madre que nos cuide, nos protege, nos ayude, nos eduque y nos lleve a Jesús para que seamos los fieles discípulos que Jesucristo anda buscando. Recuerda, hermano, que estamos en sanidad interior, estamos hablando de cómo retener la sanidad interior, ya que en las prédicas anteriores hemos orado acerca de nuestro pasado, pero yo te preguntaba cómo te sientes ahora. Puede ser que todo el dolor de tus heridas y traumas haya ido desapareciendo, pero puede ser que no estés tan seguro del todo. Si fuese así, no digas que todo está bien, porque es solo la verdad la que te hace libre. Si fuera ese el caso, yo quisiera que le pidieras a Cristo que te muestre si hay algo que todavía está reprimido dentro de ti a través de su Espíritu Santo. Ya que recuerda que hemos hablado de que tú y yo hemos sido sanados hasta el punto en el cual hemos podido abrirle y decirle a Dios la verdad en cuanto a nuestros dolores. Además, Dios sabía cuánto nosotros podíamos soportar durante esta primera experiencia. Por lo tanto, todo lo que pudiste aguantar y todo lo que Él te mostró era apenas el primer nivel de dolor que tú habías acumulado. Ahora Él quiere llevarte, hermano, a un nivel más profundo. Ahí donde estás, hermano, recuerda que hemos hablado de que tenemos que cambiar esos hábitos al pensar, ya que muchas cosas de ellas fueron heredadas de nuestros padres, que fueron los que generalmente nos educaron a nosotros, y además producidas por los traumas de nuestra infancia. Nosotros empezamos a pensar de una manera diferente. Vimos algunos versículos de la Biblia, te recuerdo, hermanos, Romanos 12, capítulo 1 y 2, en donde nos insta el Señor a que renovemos nuestra forma de pensar, con Filipenses 4:8, que nos decía que era lo que teníamos que pensar, todo lo hermoso, todo lo verdadero, lo justo, lo honesto, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza existe, en eso pensad, nos decía a nosotros el Señor en boca de San Pablo, en la pluma de San Pablo, en el capítulo, aquí en Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Hermanos, cómo vivir con el dolor y las ansiedades diarias. Eso era una cosa que habíamos orado en cuanto a todo lo que nos dolía, pero ¿qué tal si alguien nos hacía daño en este tiempo, en esta mañana, el día de ayer, y que no hemos orado por ello? Y recuerda, hermano, que hicimos oraciones para eso, cómo teníamos que entregar el enojo, cómo tenemos que entregar esas cosas que sentimos con Cristo. Esas están las oraciones. Revisa tus audios. Fuimos viendo también cómo echamos nuestras ansiedades sobre Cristo. La Biblia nos iba ordenando echar sobre Cristo todas nuestras ansiedades. En la primera de Pedro 5:7, ¿te recuerdas, hermano? Donde dice: depositen en Él todas sus preocupaciones, porque Él tiene cuidado de ustedes. Hermano, te enseñamos en las oraciones y con mi testimonio de vida, un poquito del testimonio de vida, cómo es que vamos aprendiendo a depositar. Tenemos que ir a Jesucristo en oración. Después de oración, tenemos que confiar como Abraham confió en esa promesa. Entonces, necesitamos nosotros ir a Jesucristo en oración, y eso lo hemos estado viendo, y que el objetivo importante también era que después de pasar las tribulaciones de las pruebas, el Señor nos iba indicando a nosotros una de las maneras para cambiar nuestra forma de pensar. ¿Recuerdas, hermano, que nos enseñó Él en Santiago capítulo 1 versículo 2? En el capítulo 1 versículo 2, el 12 y el 17, nos decía que tuviéramos sumo gozo cuando nos encontráramos en diversas pruebas, y que dichoso el varón que soportaba la tentación, porque cuando la haya resistido la prueba, recibiría la corona de la vida. Y que si nosotros le pedíamos a nuestro Padre que nos quitáramos la prueba, nos perdíamos la corona de la vida, hermanos. Y si nosotros nos poníamos enojados con el Señor y ahí nos quedábamos, entonces no era lo que Él quería, que tuviéramos gozo aún en medio de las pruebas. Hermano, hicimos oraciones también para cómo es que teníamos que entregar todo eso, y
La otra cosa que revisamos también en Segunda de Corintios, ¿te acuerdas? Segunda de Corintios, el capítulo 1 de Segunda de Corintios, también el motivo de las pruebas, las tribulaciones y todos esos cambios y de todo este peregrinaje en la tierra que nuestro Padre Celestial nos iba a consolar a nosotros, porque esa consolación de Dios es diferente a la que nosotros podemos hacerle a nuestros semejantes. Para consolar a alguien, ¿te recuerdas, hermano, que esté pasando por un tiempo difícil? A veces usamos frases tales como ten paciencia, ora, ya va a pasar, el vecino le va peor que a tú, o algunas frases como que no tiene fe, o algo que dé gracias en todo momento, que dé gracias por todas las cosas. Y cómo fuimos observando eso, qué era lo que teníamos que irle diciendo, qué era lo que nuestro Padre Celestial. Yo quisiera terminar entonces, hermano. Quisiera terminar este seguimiento de estas pláticas que nos han ido llevando de cómo tenemos que ir renovando nuestra forma de pensar. Yo quisiera, hermano, que hoy sacaras tu Biblia y te fueras a la tercera carta de San Juan, la tercera carta de San Juan. En la tercera carta de San Juan, capítulo 1, el 1 más bien es el único capítulo que tiene esa carta de San Juan. Tercera carta de San Juan, está casi al final, cerca del Apocalipsis. Ahí está la tercera carta de San Juan, y ahí él nos indica a nosotros cómo tenemos que creer al Señor. Entonces, en la tercera carta de San Juan, capítulo 1, versículo 2, dice: querido hermano, ruego a Dios que te encuentres perfectamente bien y que goces de buena salud en tu cuerpo como la tienes en tu alma. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mira, hermano, en este pequeño versículo, cuál es la oración de San Juan, que dice que ruega a Dios que nos encuentre perfectamente bien. O sea que ese es el deseo de Dios, que nosotros estemos bien y que gocemos de buena salud en el cuerpo, así como la tenemos en el alma. Así como vamos prosperando espiritualmente, cuando vamos sanando de nuestras heridas, vamos alejándonos del pecado y nos vamos llenando de gracia. El deseo de Dios es que crezcamos en la medida que vayamos prosperando espiritualmente, hermano. Estos versículos para mí fueron cambiando mucho la forma de pensar, y la manera de pensar cuando fue cambiando, también fue cambiando mi situación económica y todas las situaciones, todas las áreas de la vida se fueron enderezando, hermano. Recuerda que tenemos que pasar un desierto, que es necesario pasar pruebas y tribulaciones para entrar al reino de Dios. Y si nosotros no vamos cambiando nuestra forma de pensar, esos hábitos arraigados, heredados de nuestros padres y por las heridas del pasado, nosotros no vamos a poder avanzar en nuestro crecimiento espiritual, y en nuestro crecimiento espiritual tiene que reflejarse también en nuestra salud y en nuestra área social y en todas esas áreas, en nuestra familia, en el trabajo. Vamos a ser más felices, vamos a tener una vida cristiana plena, una vida abundante, aún en medio de las pruebas. Ya nuestro Padre Celestial nos va aconsejando cómo es que tenemos que ir actuando, hermanos. Entonces, yo con esta carta de San Juan, entonces empezamos. Yo quisiera proponerte que cuatro estrategias para ir renovando nuestra forma de pensar, y que nosotros, al irlas aplicando, vas a ir viendo, hermano, que el Señor va a ir actuando y nos va a ir. Quisiera que ahora nos fuéramos a la carta a los Romanos. La carta a los Romanos. Saca tu Biblia, hermano, saca tu Biblia. Recuerda que la terapia que Dios utiliza para poder sanarnos a nosotros es su palabra. En Romanos 4:17 dice: como dice la Escritura, te he constituido padre de muchas naciones. Abraham es nuestro padre a los ojos de aquel en quien creyó, el Dios que da la vida a los muertos y llama a la existencia las cosas que no existen. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El primer principio, entonces, hermano, ahora que tú estás empezando esta vida cristiana plena, que vas hacia esa vida abundante, vas hacia esa Jerusalén que emana leche y miel, esa vida abundante que el Señor te ofrece a ti y que me ofrece a mí también. Estamos revisando capítulo 4, versículo 17 de Romanos. Yo quisiera que anotaras en tu cuaderno que el primer punto es llamar las cosas que no son
como que si ya existieran. El llamar las cosas que no son como que si ya existieran, hermano, va a activar nuestra fe, va a activar esa confianza en nuestro Padre Celestial, va a ir cambiando nuestra forma de pensar, porque nosotros ya no tenemos que ver las cosas con nuestros sentidos nada más, sino que tenemos que ir viviendo por fe. Y una de las formas importantes que se le dio a Abraham es llamar las cosas que no son como que si ya existieran. Imagínate tú, si no tienes trabajo, imagínate, y si te estás capacitando y estás metiendo tus papeles por todos lados, tú imagínate que ya tienes ese trabajo que tu Padre Celestial te lo da, o alguna casa, algún trabajo, algún ministerio, alguna cosa que tú desees, alguna meta hacia donde tú has trazado tus cosas. El primer principio para alcanzar eso que te está ofreciendo, que es más, esas cosas nuestro Padre Celestial ya las tiene preparadas para nosotros. Acuérdate, hermano, el capítulo 2 de Efesios, capítulo 2, versículo 1 al 10, especialmente en el versículo 8, donde dice que nosotros tenemos que realizar todas aquellas cosas que nuestro Padre desde antes de la creación del mundo ya las tenía preparadas para nosotros para que las realizáramos. Entonces, a través de la oración, hermano, a través de la oración, a través de la fe, a través de la perseverancia, es que nosotros vamos a poder realizar las cosas que nuestro Padre Celestial. Probablemente tú te estás perdiendo todas esas maravillas que Él tiene para ti. Entonces, el primer punto es llamar las cosas que no son como que si ya existieran. Y yo quisiera compartirte, hermano, yo empecé con este principio y te voy a contar al final cuál fue la respuesta. Posteriormente, el otro versículo que tenemos que revisar la carta a los Hebreos. La carta a los Hebreos también está aquí en el Nuevo Testamento. La carta a los Hebreos. Saca tu Biblia, hermano. Saca tu Biblia porque necesitamos nosotros instruirnos en las cosas del Señor. Recuerda que esa es la forma de ir creciendo espiritualmente, es aprendiendo la palabra de nuestro Padre Celestial. Entonces nos vamos a ir a Hebreos capítulo 11, versículo 1. Ese es un versículo de batalla, hermano. A la hora de que tú tengas metas, a la hora de que tú sueñes, este es el versículo de batalla. La fe es garantía de lo que se espera, la prueba de las realidades que no se ven. Palabra de Dios. Hermano, aquí la fe es garantía de lo que se espera. Entonces yo te pregunto a ti, ¿qué esperas tú? ¿Esperas una vida abundante o una vida escasa, una vida triste, una vida amargada? Entonces el siguiente punto, el primero, te recuerdas, hermano, es llamar las cosas que no son como que si ya existieran, como que tú ya las tuvieras ahí, hermano, porque en el terreno espiritual, si te conviene, tu Padre Celestial te las va a dar. El segundo es tener certeza. La fe es tener certeza de lo que esperamos. Y nosotros, ¿qué esperamos, hermano? Queremos estar sanos, queremos estar enfermos, queremos tener vida abundante, queremos tener un trabajo adecuado, queremos que nos alcancen las cosas, ¿o qué es lo que tú estás pensando? Si tú no piensas eso, entonces, hermano, no vas a poder salir adelante. Entonces, el siguiente requisito, el siguiente punto era tener fe. La fe es la esperanza de obtener lo que nosotros esperamos, lo que nosotros deseamos. Entonces, el primero es llamar las cosas que no son como que si ya existieran. Yo quiero que empieces a anotar ahí en tu cuaderno, llamar las cosas que no son como que si ya existieran. Si tú estás enfermo, mírate sano. Y la otra es tener certeza de lo que nosotros esperamos. Eso es bien importante porque esa es la prueba de las realidades que no se ven. Tener certeza entonces de lo que esperamos. El tercer consejo, hermano, que yo quisiera dejarte hoy también está en San Marcos, capítulo 11. San Marcos, saca tu Biblia, hermano, anota estos versículos porque son de batalla espiritual. Cuando tú estés agobiado, esos son los principios que tienes que trabajar. Y no solo cuando estés agobiado, sino que esto es para que tú vayas cambiando tus hábitos de pensar. Entonces, 11:23, Jesucristo te dice a ti en este momento: yo les aseguro que si alguien dice a esta montaña, retírate de ahí y arrójate al mar, sin vacilar en su interior, sino creyendo que sucederá lo que dice, lo conseguirá. Hermano, por eso les digo, dice Jesucristo, cuando pidan algo en la oración, crean que ya lo tienen y lo conseguirán. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Entonces el tercer criterio, hermano, es
Todo lo que tú y yo pidamos, si esa es la voluntad de nuestro Padre Celestial, todo lo que pidamos en oración, creamos que ya lo tenemos, hermano, y así lo vamos a conseguir. Dice que no tenemos que ver que ya esté la cosa, sino que tenemos que creer que lo que hemos pedido ya es nuestro. Si amamos las cosas que no son como que si ya existieran, si nosotros tenemos certeza de obtener lo que nosotros esperamos, y además de eso, lo que pidamos en oración a Jesucristo, si estamos en gracia y es la voluntad de Él, dice que lo vamos a tener. Si creemos que ya lo tenemos, lo vamos a tener. Y yo quisiera que, para terminar, el cuarto consejo está en un texto de Habacuc. Habacuc está en el Antiguo Testamento. Habacuc es un libro importante, pequeño, son 4 capítulos nada más en el Antiguo Testamento. Entonces nos vamos a ir a Habacuc capítulo 2. Habacuc capítulo 2. Capítulo 2. Entonces es bien importante, hermano. Entonces dice, porque la visión aguarda el momento fijado, ansía llegar a término y no fallará. Si parece que se demora, espérala, porque vendrá seguramente y no tardará. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí nos está diciendo nuestro Padre Celestial que aunque parezca tardar, llegará su tiempo sin demora. Entonces, hermano, los 4 consejos entonces los vamos a seguir meditando al empezar a pedir al Espíritu Santo que nos vaya diciéndonos a nosotros, que nos vaya llenando de su Espíritu Santo y recordar estas promesas. Entonces, con este canto entremos en oración, hermanos.